colocas lámina en tu cable coaxial y mira todos los canales gratuitos a nivel mundial. Te muestro cómo puedes realizar este proyecto con el uso de cable coaxial RG6 más papel de aluminio de cocina. Es un proyecto sencillo que cualquiera puede realizar con las instrucciones que te ofrecemos aquí en tu canal JM Actualidades. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas. Vamos a utilizar un tramo de 61 centímetros de longitud. Utiliza una cinta de medir, lo coloca encima de la cinta, ubícala el corte y listo. Ahora en cada extremo vamos a realizar la siguiente operación, removiendo la goma negra y el dieléctrico únicamente. Entonces lo colocas en 2 centímetros de esta forma. Con el uso de una cuchilla vamos a remover ese segmento de goma. Dos centímetros, movemos la malla hacia atrás y ahora acá quitamos el dieléctrico para quedarnos con el conductor interno. Volvemos y echamos la malla hacia adelante y lo envolvemos. Ese proceso se repite del lado opuesto. 2 centímetros, colocamos de esta forma y hacemos ese procedimiento. Ahora vamos a tomar la cuchilla y vamos a remover la envoltura negra que posee nuestro cable coaxial. No le haga mucha presión a la cuchilla para que no vaya a cortar la malla. Remueve la goma. Bien, y te va a quedar tu cable coaxial expuesto de esta forma. Fíjate, la idea era envolver la malla para que no retroceda hacia atrás y la vamos a dejar de esa forma. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar nuestro papel de aluminio. Vamos a desenvolverlo de esa forma. Y para evitar que se despegue de acá, vamos a agregarle un poco de pegamento, el que tú tengas. Lo coloca en tu papel de esta forma. Mira qué sencillo. Y vas a envolver de esta forma el papel. Finalmente le voy a colocar un poquito acá donde termina para que quede bien adherido. Bien, y ahí ya termino de darle esa pequeña vuelta. Listo. Entonces, cortamos
Y del lado pendiente volvemos y hacemos el mismo proceso. Ahora nos queda pendiente completar de envolver en esta sesión. Vamos a buscar un pedazo de cable coaxial, un conector para poder conectar nuestra antena. Vamos a cortar aproximadamente, mira, 10 centímetros. Vamos a darle un poquito más. Vamos a cortar 12 centímetros. Vamos a montar en un extremo nuestro conector para cable coaxial. Aquí está. Medimos la parte que vamos a introducir. Acá colocamos nuestro conector. Apretamos firme. Y evaluamos que salga por acá nuestro conductor. Realizado ese paso, nos volteamos y ahora vamos a buscar directamente el conductor interno. Para ello vamos a medir desde el extremo hacia atrás. Vamos a medir 2 centímetros. Mira, desde este punto hacia afuera medimos 2 centímetros. Y busca el conductor interno. Aquí debe de cortar la goma, la malla y el dieléctrico. Vamos a remover un poquito de la goma, aproximadamente 5 milímetros. Listo, lo podemos dejar así. Necesito que busque otro pedazo de conductor aproximadamente de la misma longitud de este corte. Voy a realizar lo siguiente. Voy a tomar esta sección y voy a introducir un poquito del cable dentro de la goma. Voy a utilizar la pinza para hacer buena presión y aquí con ligeros movimientos realizo esta acción. Fíjate, él se va introduciendo dentro de la goma. Ahí está bien. Voy a doblar de esta forma y ahora sostengo firme el cable. De esta forma lo sostengo firme y aquí voy a girar para que este pedazo de alambre que estoy envolviendo acá forme parte
de la malla. Ahí está. Aquí debo de enderezar. Y listo. Fíjate cómo debe de quedarte este cable. Si desea aquí, puede colocar un poco de cinta. Trata de que la malla nunca haga contacto con el otro conductor. Ahora buscamos nuestro cable coaxial revestido con nuestra lámina. Las puntas que habíamos envuelto la vamos a doblar de esta forma. Fíjate que es sencillo. Te vas del otro lado y dobla la otra punta. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar en ambos lados una siguiente marca. Vamos a marcar 85 milímetros, 8.5 centímetros desde el extremo. 8.5 centímetros. Lo repetimos del otro lado del cable, 8.5 centímetros. Ok, y vamos a hacer lo siguiente. Debemos de auxiliarnos de una lata de aluminio que tienen 66 milímetros o 6.6 de diámetro. También nos podemos auxiliar de cualquier envase que este es un spray de pintura que tiene 6.6 milímetros de diámetro. Vamos a utilizar este envase. Vamos a hacer lo siguiente. Te ubica en ese punto y a partir de ahí debe de generar una curva, tratando de que ese punto sea el centro. Cojo esa línea de referencia y hago esto, mira. Ya. Aquí tratamos de que quede con esa forma. Me ubico del lado opuesto donde hice la misma línea, tomo ese punto de referencia y a partir de ahí hago lo mismo. Giro de esa forma. Entonces la idea es encontrarnos de esta forma acá. Entonces dale la forma con la lata, que él se va a quedar con esa vuelta y simplemente debe de ir enderezando. Vamos a colocarlo aquí para darle el toque final. Ok, entonces para que él se quede con la forma cerrada vamos a tomar la pieza que habíamos hecho, la vamos a colocar de un lado y aquí vamos a enrollar a la misma distancia el cable. Lo voy a sostener ahora para que quede firme. Y aquí debo de hacerle presión para que esa vuelta quede bien. Ahora busco la otra punta y la coloco acá. Voy a realizar un pequeño giro aquí. Y aquí donde voy a enrollar. Para alejarme aproximadamente 1 centímetro. Y aquí debo de hacer el empalme. Ahí sostengo y giro. Firme. Y ahora sí termino de ajustar mi elemento. Finalmente, para hacer la prueba de nuestro proyecto podemos utilizar un split, lo colocamos en la entrada y simplemente
debemos de colocar un cable que llegue al TV y con ello tendremos la opción de ver todos los canales disponibles con esta antena que hemos realizado aquí en tu canal JM Actualidades. Si te ha gustado este contenido, puedes suscribirte al canal JM Actualidades. Si desea colaborar con este canal, puede hacerlo a través de la membresía del canal. Vámonos con la prueba. Gracias. Vamos a finalizar el contenido. Acá tengo la antena. Me dirijo hacia el televisor. Aquí tengo el cable coaxial. Vamos a encender primeramente el televisor. Vamos a hacer esta demostración un poquito rápido. No tenemos señal. Voy a dejar el control remoto acá. Voy a tomar la antenita y voy a colocarla acá. Vamos a apretar bien. Ahí llegó señal rápidamente. Vamos a sostener y vamos a comenzar a cambiar. Fíjense cómo esa antenita está recibiendo. No es casualidad, es que esa antena fue calculada para que pueda operar con ese material que le anexamos ahí. Si te ha gustado este contenido, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Así que nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias. Vamos a desconectar. Bueno, vamos a hacer lo contrario. Vamos a desmontar la cámara de acá. Vamos a estar. Acá tengo todavía señal. Voy a agarrar el móvil así. Y vamos a mostrarte por acá la conexión. Un cable coaxial y miren cómo llega el cable coaxial. Entonces ya podemos bueno, ya solamente es desconectar de acá y se pierde la señal. Pasa que estoy agarrando la cámara con una mano y se me dificulta. Ahí está. Y ahí se va a perder la señal. Fíjense cómo se frisa la señal y se va al desconectar nuestro producto. Así que nos vemos, gracias.